Pueden tomar asiento. Con la venida del señor presidente vamos a dar inicio a esta conferencia de capacitación. Saludándoles a todos ustedes, que tengan muy buenas tardes. Bienvenidos a la jornada de capacitación titulada La Reforma Judicial Peruana desde adentro, dificultades formativas en los inicios de la carrera judicial. Saludamos especialmente a la mesa principal, que el día de hoy nos acompaña el presidente de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, el doctor Alberto Berger Vigueras. Asimismo, saludamos de manera muy especial al ponente de esta tarde, el doctor Carlos Arias Suárez, y saludamos también al jefe de la Oficina Descentralizada de la Autoridad Nacional de Control de Huánuco, al doctor Elmer Contreras Campos, y a la jueza superior titular, a la doctora Angélica Aquino Suárez, que nos acompaña en su condición de presidente de la Comisión de Capacitación de esta institución judicial. Saludamos a los magistrados y magistradas que nos acompañan, servidores judiciales de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, alumnos también que nos acompañan de la Facultad de Derecho de las universidades, tanto de la Universidad de Huánuco también como de la Universidad Nacional Emilio Baliza. Damas y caballeros, queremos agradecer de manera muy especial a todos ustedes su presencia en esta tarde de capacitación, con un tema muy interesante para todos nosotros. Bien, damas y caballeros, para mí es un honor poder presentar al ponente de esta tarde. Es un profesional de primer nivel. Nos referimos al doctor Carlos Arias Suárez. Él es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con segunda especialidad en Derecho y magíster en Derecho con mención en Política Jurisdiccional por la misma Casa de Estudios. El doctor Arias es docente en Derecho por la PUC y en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es autor del libro La Reforma Judicial Peruana desde adentro. Asimismo, el doctor Arias es miembro de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional. Bien, damas y caballeros, le brindamos un fuerte voto de aplauso y lo recibimos con nuestro afecto, el doctor Carlos Arias Suárez. Muy buenas tardes, señor juez, presidente de Corte, doctor Breida, doctor Contreras y doctora que nos acompaña en la mesa en el panel. Así también, buenas tardes con todos los presentes, jueces, personal jurisdiccional y alumnos universitarios y público en general. Para mí este evento es particularmente muy gratificante. Es la primera vez que estoy en la ciudad de Huánuco y compartiendo el libro que redacté a propósito de la investigación que hice en la maestría de la Universidad Católica sobre una nueva propuesta para intentar plantear una reforma en el sistema de justicia. Y permítanme empezar con una idea que está contenida en la tercera página del libro, que creo refleja muy bien la exigencia que recae sobre la función judicial. Tan elevada es en nuestra estimación la misión del juez y tan necesaria la confianza en él, que las debilidades humanas que se perdonan en otros funcionarios parecen inconcebibles en un magistrado. Es una frase que cité del tan famoso autor Piero Calamandré. Pero ¿qué ocurre cuando a un juez se le exige la perfección en condiciones que están lejos de ser perfectas? Durante las últimas décadas, América Latina ha sido escenario de múltiples intentos de reforma judicial. Países como Chile, Colombia y México han impulsado transformaciones importantes en su sistema de justicia. En Chile, la reforma procesal penal introdujo aspectos que sabemos, como la oralidad,
transparencia y una nueva lógica en la resolución de conflictos. En Colombia, se promovieron cambios institucionales orientados a fortalecer la independencia judicial y mejorar la gestión. Y en México, la implementación del sistema penal acusatorio buscó modernizar la administración de justicia. Sin duda, estos procesos han generado avances muy relevantes, pero también han puesto en evidencia algo que no debe soslayarse, que es que a pesar de los cambios normativos y estructurales, muchos de los problemas persisten. La sobrecarga procesal, las limitaciones institucionales, las dificultades en el ejercicio cotidiano de la función que no han desaparecido. Y esto nos permite identificar un patrón común, que es que las reformas han estado centradas en cambiar normas, en cambiar estructuras y procedimientos, pero no han puesto suficiente atención en la experiencia real de quienes operan el sistema, que son los jueces. Esta investigación que ha realizado precisamente busca ello. Lo que busca es plantear una reforma, no entendiendo como el objeto de reforma el Poder Judicial, no entendiendo como el objeto de reforma una institución abstracta, sino entendiendo que el principal agente sobre el cual deben recaer las reformas es el juez. No se puede pensar en una reforma del sistema de justicia como en la elaboración de una política pública más que va a incidir en una institución. Porque si es que así se va a dar la reforma del sistema de justicia, vamos a seguir como estamos. Probablemente uno que otro cambio, probablemente una mejora aislada que pueda coadyuvar en el trámite de procesos y en el quehacer jurisdiccional. Pero no va a ser una reforma sustancial. Y esto sucede, ¿saben por qué? Esto sucede porque lamentablemente, y esta conclusión la arribé sin perjuicio de que la podamos contrastar luego, pero esta conclusión la arribé debido a la investigación empírica que realicé, que el juez muchas veces siente que el Poder Judicial le da la espalda. El juez muchas veces es un actor que siente que el Poder Judicial, que la institución a la que pertenece, no le escucha. Y esto sucede, por ejemplo, en 3 casos que cito, que no son casos inventados, son jueces a los cuales entrevisté. 3 casos. Hay un juez en Bagua, que no se cita el nombre, por razones que el juez así lo solicitó, un juez de Canta y un juez de La Libertad. Y sin perjuicio de poder contar con detalle la experiencia de estos jueces, porque podrán revisarlo en el libro cuando lo tienen. El juez, por ejemplo, de Bagua, era un juez especializado, penal, realizaba función jurisdiccional en un despacho que no contaba con un techo. Y no contaba con un techo porque años anteriores se había dado el baguazo en aquel entonces. Y cuando se dio el baguazo, todos sabemos de que suscitaron actos violentos. Y ello generó que el juzgado quede sin techo. No tenía techo. Y el juez ejercía la jurisdicción a 38 grados, que es lo que él relata en su experiencia, que está contenida en el libro. Y va el presidente de la corte y le dice: señor magistrado, necesito un techo. No puedo trabajar sin un techo. Tengo a mi personal jurisdiccional adentro que no quiere trabajar. Porque estamos sofocados, no tenemos cómo poder trabajar acá. Y el presidente de la corte lo que le dijo es: no hay dinero para construir un techo. Entonces, ¿qué tuvo que hacer el juez? El juez, debido a, y esto él lo reconoce en la experiencia, que nuevamente está contenida en el libro, él, debido a ese momento, la falta de noción sobre el organigrama ejecutivo, administrativo, de gestión, tuvo que simplemente agarrar un plástico azul y colocarlo encima del despacho, de modo que no tenga el sol directo que le caiga a él y a su personal y pueda tener alguna comodidad, llamémosle, para trabajar. Lo mismo sucedió con un juez de Canta, por ejemplo. Antes Canta formaba parte del distrito judicial de Lima Norte. Y al juez lo mandaron para allá. Y cuando él solicita personal al presidente de Lima Norte, le dice: ¿sabe qué? Nadie quiere ir a trabajar a Canta. Nadie de Lima Norte quiere ir a trabajar a Canta. ¿Por qué nadie quiere ir a trabajar? Porque son 3 horas de ida y 3 horas de vuelta. Y la gente de Lima no quiere hacer un viaje de 3 horas de ida y 3 horas de vuelta. Pero ¿sabe qué vamos a hacer, señor magistrado? Vamos a hacer lo siguiente.
todo el personal jurisdiccional que cuente con una sanción, como castigo lo vamos a mandar a Canta, ¿ok? Y va a trabajar como usted en Canta castigado. Vale decir, su juzgado va a ser un centro de castigo para todo el que se porte mal aquí en Lima Norte. ¿Y saben qué me dijo el juez de Canta? El juez de Canta lo que me dijo es: la gente no quería trabajar. La gente llegaba y no quería trabajar. Me decía el señor juez: yo aquí estoy castigado. Yo quiero ver a mi familia. Yo salgo de mi casa a 4 de la mañana para llegar acá a 7 de la mañana. Y me tengo que quedar acá a 6 de la tarde y llegar a mi casa a 9 de la noche. Y yo no quiero estar acá. Y por tanto, eso tuvo una incidencia significativa en la producción de esa juzgada. Y como consecuencia de eso, el juez fue sancionado por sobrecarga procesal. O sea, encima de que le mandan personal castigado, a nivel de la Oficina de Control Interno, le abren un procedimiento por no haber resuelto y por tener una queja interpuesta por demora en la resolución de expedientes. Segundo caso. Tercer caso, juez de la libertad. Era un juez penal, que era un juez especializado en primera instancia, un juez de investigación preparatoria. Y a este juez, el presidente de la corte le dice: mire, doctor, necesito un juez superior ya, ahorita mismo. Y yo le voy a nombrar a usted. Mire, mañana va a salir su resolución. Y usted mañana va a integrar el colegiado de X Sala Superior en la Libertad. El juez lo que cuenta es que en ese momento tuvo una ráfaga de felicidad de poder ser juez superior. No lo tenía previsto, no tenía mapeado que iba a ser juez superior tan pronto. Sucede que llega a esa Sala Superior y después de una semana el presidente de la corte lo llama a su despacho y le dice: doctor, necesito que me haga un favor. Mire, yo lo he ascendido porque yo sé que usted es de mucha confianza y necesito que se una al voto en mayoría de estos dos que ya están resolviendo de esta manera. ¿Puede hacerlo? Y el juez dijo: no puedo hacerlo. ¿No puede hacerlo? Lo he ascendido para eso. O sea, el propósito de su ascenso era para que me ayude, para que sea colaborativo conmigo. No puedo hacerlo. Muy bien. Si se niega a ayudarme, mañana mismo va a estar devuelto su juzgado. Y efectivamente, al día siguiente salió una resolución administrativa que lo devolvió a su juzgado de origen. Entonces, a través de esas experiencias, hay dos experiencias más. Un juzgado en Charhuanca, pero eso ya no les cuento para que quede el factor sorpresa en el libro. Pero son estas experiencias que han servido de insumo principal para la elaboración de este libro. En este libro yo no he partido de problemas que ya existen o que ya han sido diagnosticados en la literatura, en la extensa literatura que todos sabemos, y que, por cierto, son estudios elaborados por profesores a los cuales les tengo una gran estima y con los cuales he compartido mucho en la universidad. Pero he querido realizar una investigación diferente. He querido identificar problemas o dificultades a partir de la vivencia de los propios jueces para luego analizar en un marco teórico esos problemas identificados. Vale decir, yo no he partido de un marco teórico preestablecido para luego desarrollar el análisis de los relatos, sino por el contrario, he partido de las vivencias de los jueces para luego armar el marco teórico de la investigación. Y es precisamente este punto donde se ubica esta investigación. Lo que he buscado no es describir una vez más los problemas del Poder Judicial como institución, sino lo que me interesaba era algo distinto, y era entender cómo esos problemas son vividos por los jueces, especialmente en el inicio de sus carreras. Para ello, como les comenté, utilicé una metodología cualitativa basada en entrevistas a magistrados, recogiendo sus relatos, sus experiencias y sus percepciones. Y aquí aparece el hallazgo, o el primer hallazgo relevante de la investigación.
que es que cuando los jueces hablan de sus dificultades al iniciar su carrera, no hablan principalmente de problemas jurídicos. Este juez de la Libertad que les comento, cuando tuve la primera entrevista con él, la entrevista se gatillaba con la siguiente pregunta: señor magistrado, ¿cuáles fueron las primeras dificultades que usted experimentó, las dificultades formativas que usted experimentó en los inicios de su carrera judicial? Y él me dijo: ninguna. ¿Ninguna? No, ninguna, porque yo sé todo el derecho. Y siempre supe todo el derecho. De hecho, me dijo, yo he sido primer puesto en San Marcos, solo que tuve que cambiar la Libertad para trabajar. Y de hecho, me dijo, yo he sido primer puesto en la maestría de Derecho Civil de San Marcos, de modo que yo siempre supe el derecho. A mí, yo no tenía ningún problema en cuestiones formativas. Entonces, eso me obligó a redireccionar la pregunta. Porque el señor juez entendía como problema formativo únicamente el saber técnico sustantivo del derecho. Pero si se dan cuenta, ante este problema que tuvo con el presidente de la Corte, no supo cómo reaccionar. ¿Pudo haber tomado alguna medida? Pudo haberlo hecho. ¿Por qué no lo hizo? En su propio relato, por desconocimiento de actuación frente a una medida arbitraria por el presidente de esa Corte. Entonces, los jueces no señalan que su principal dificultad haya sido interpretar disposiciones o resolver cuestiones dogmáticas, sino lo que aparece en sus relatos es otra cosa. A partir del análisis de estas experiencias se identifican 4 grandes grupos de dificultades. En primer lugar, la infraestructura. Existen jueces, como les comentaba, que iniciaron sus carreras en condiciones materiales sumamente precarias, juzgados en ambientes adecuados, en recursos mínimos, incluso espacios que no garantizaban condiciones básicas de trabajo. Y eso no es un problema abstracto, es la realidad en la que un juez tiene que tomar decisiones sobre derechos fundamentales en Perú. A un juez no se le debe preparar o no se le debe formar para que éste ejerza la jurisdicción en un poder judicial denominado Alicia en el País de las Maravillas, porque si así fuera, pues todos los jueces tendrían absolutamente todas las condiciones para poder ejercer debidamente la magistratura, y sabemos que eso no es así. Y aquí aparece una primera tensión. Exigimos excelencia en la función jurisdiccional, pero no garantizamos condiciones mínimas para ejercerla. En segundo lugar, la falta de personal de apoyo. Muchos jueces no cuentan con equipos suficientes para gestionar la carga procesal. No tienen asistentes, no tienen logística adecuada y deben asumir múltiples funciones que exceden lo estrictamente jurisdiccional. Ya podrán ver en el libro el caso de una jueza de Puente Piedra, que ella tuvo que luchar para crear el módulo básico de justicia en Puente Piedra. Si es que ella no se juntaba y organizaba a toda la población de Puente Piedra, casa por casa, buscando a todos los ciudadanos para ejercer presión, para crear el módulo básico de Puente Piedra, no se creaba el módulo básico de justicia en Puente Piedra. ¿Eso es una función que le compete a un juez? No. No le competía hacer eso. Pero lo hizo. Y gracias a eso, hoy en día, en Lima, existe el módulo básico de justicia de Puente Piedra. En la práctica, el juez no solo resuelve casos, gestiona, organiza, coordina y muchas veces tiene que improvisar. En tercer lugar, la provisionalidad. Muchos jueces inician su carrera sin estabilidad en el campo. Eso genera una situación de vulnerabilidad frente a decisiones administrativas o presiones internas. La consecuencia es evidente. La independencia judicial que en el plano normativo aparece como un principio fundamental y es tan alardeado por todos los autores que se involucran en temas de reforma de justicia, en la práctica se ve debilitada. Y finalmente, la falta de capacitación adecuada. Los jueces se enfrentan dificultades para acceder a espacios de formación y actualización. Pero el problema no es solo acceso, es también el enfoque. Y aquí se encuentra la tesis central de este trabajo. La formación judicial en el Perú y en muchos sistemas jurídicos está centrada casi exclusivamente en el saber técnico jurídico. Si ustedes revisan la malla del PROFA, de la Academia de la Magistratura, ustedes podrán advertir de que son cursos que están dirigidos a temas de derecho sustantivo. Sin embargo, la evidencia empírica muestra algo distinto. Las principales dificultades que enfrentan los jueces no son jurídicas, son institucionales, son organizacionales y son humanas. Y esto revela una desconexión profunda. Formamos jueces para resolver problemas jurídicos, pero en la práctica deben enfrentar problemas para los que no han sido preparados.
Deben saber cómo gestionar un despacho sin recursos, cómo lidiar con una carga procesal excesiva, cómo enfrentar presiones internas, cómo trabajar en condiciones adversas. Y estas no son competencias jurídicas, son competencias de gestión, de adaptación y de toma de decisiones en contextos complejos. Por ello, uno de los aportes principales de esta investigación es evidenciar que el concepto de formación judicial debe ser ampliado. No basta con formar el derecho, es necesario incorporar otros saberes que permitan al juez desenvolverse en la realidad institucional en la que ejerce su función. Porque en la práctica ser juez no es solo aplicar ni la ley ni la Constitución, es operar dentro de una institución con múltiples limitaciones. Y eso nos lleva, inevitablemente, a replantear la forma en que entendemos la reforma judicial. Si algo nos muestra la experiencia comparada en América Latina, es que no basta con cambiar normas ni con rediseñar procedimientos. Si no se toma en cuenta la experiencia concreta de los jueces, las reformas corren el riesgo de quedarse en el plano formal. Por ello, este trabajo plantea una pregunta de fondo. ¿Es posible una verdadera reforma judicial sin escuchar a quienes viven el sistema todos los días? Quisiera cerrar con una idea final. El problema no es que los jueces no sepan derecho. El problema es que no están suficientemente preparados para el contexto en el que deben aplicarlo. Y mientras esta brecha no sea atendida, cualquier intento de reforma será necesariamente incompleto. Muchas gracias. Terminamos, por favor, un fuerte voto de aplausos. Agradecemos al doctor Carlos Arias por estar con nosotros tan interesante tema. En estos momentos habilitamos ya a los participantes. Si desean hacer alguna pregunta, acotar sobre el tema, podemos levantar la mano para poder pasarlos el micrófono. No sean tímidos, aprovechemos mientras tenemos la presencia del doctor Arias, quien está con nosotros en este tema muy interesante que ha compartido con nosotros en toda una investigación que era realizada. Bien, le vamos a dar pase al señor presidente para que pueda él hacer respecto o acotar sobre el tema. Bueno, primero, buenas tardes con todos los presentes. El agradecimiento al doctor Carlos Arias por haber aceptado la invitación para exponer un tema que es, decirlo de una manera muy de moda ahorita, ¿no? La reforma judicial. Reforma judicial que viene de años, desde el Seriajus, y que uno se pregunta, ¿se ha hecho esa reforma y qué significativo se ha logrado con ello? Yo diría nada, ¿no? Y hemos visto cómo recientemente en el Congreso se preparó un proyecto de reforma judicial y al inicio de ese proyecto no se contaba con el apoyo, no se contaban los jueces. Hemos tenido que los presidentes de las Cortes pedir al Congreso que nos permita intervenir, y así como hemos podido intervenir en las sesiones descentralizadas del Congreso. Pero como decía el autor del libro, que es tan interesante, ya lo he tenido oportunidad de ir leyéndolo, la reforma judicial no se puede hacer sin intervención de los jueces. No se puede hacer porque somos los actores principales. ¿Y cómo hacer un cambio si no se cuenta con la opinión de los jueces? El doctor Arias contaba anécdotas de los jueces. Hay varias anécdotas. Yo estoy seguro que habría que comprar el libro para leer más y enterarse más. Pero yo me acuerdo una anécdota que ocurrió hace muchos años, que es conocida también, el caso de la rata presidente en Tumbes. En el año 2000 había una manifestación y había una rata en una jaula, y frente a la sede judicial de la Corte de Tumbes estaban reclamando, y el presidente de la sala dispuso que retuvieran esa rata, ¿no? Esa que estaba en una jaula, y el dueño de la rata presentó un habeas corpus para que liberaran a su rata, y eso llegó hasta el Tribunal Constitucional. Increíble, ¿no? Todo cómo se movió el aparato judicial para un tema así. Entonces el tribunal al final dijo pues que el habeas corpus solamente sirve para la libertad de las personas, y en ese momento, si mal no recuerdo, se remitieron copias a los colegios de abogados, al Ministerio Público, ¿no? Porque, bueno, son esos avatares que los jueces tienen que estar soportando, ¿no? Y justo hablaba con el doctor Arias, es también una experiencia que tuve en Chachapoyas, cómo los jueces
me contaban a mí de que para capacitarse tienen que viajar a Chiclayo 8 horas, porque ellos no reciben capacitaciones. Y terminan su función el viernes a las 6, 7, viajan 8 horas para tener clases sábado y domingo noche otra vez se regresan a trabajar, ¿no? O sea, las condiciones de algunos jueces, sobre todo en provincias, no son iguales que las de Lima. Y eso ha venido sucediendo a través de todos los años. No ha habido ningún cambio al respecto, ¿no? Y creo que es una especie de llamada de atención a las autoridades que hay que mirar no solamente a Lima, sino a todo el Perú. Este libro un poco que llama a esa reflexión también, ¿no? He podido ver de todos los problemas que tienen los jueces y que si vamos a hacer una reforma, evidentemente, pues hay que escuchar a los jueces, ¿no? Yo felicito al doctor Arias por presentar esto. Yo creo que va a ser de mucha utilidad de cara al futuro, sobre todo siendo pues que ya estamos próximos a un cambio de gobierno. Ojalá que tengamos estabilidad política, ojalá que tengamos un Congreso más reflexivo con una Cámara de Senadores que permita pues hacer una reforma de verdad, profunda, pero sobre todo con la opinión y presencia de los señores jueces. Gracias. Bien, en estos momentos invitamos al señor presidente a entregar la constancia al doctor Carlos Arias Suárez por su excelente participación que ha tenido bien con nosotros este día. Si quieren pueden aplaudir, por favor. Corochano. Es el hombre más alegre. Bien, damas y caballeros, a nombre del señor presidente de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, agradecemos enormemente al doctor Carlos Arias Suárez por compartir su experiencia, conocimientos y dinamismo con todos nosotros el día de hoy. Ha sido una sesión de capacitación extraordinaria para todos y todas nosotros. Asimismo, a nombre de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, quienes integramos esta institución, agradecemos vuestra presencia y la misma que ha dado realce a esta jornada de capacitación. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. De esta manera damos por concluida esta jornada titular de la reforma judicial peruana desde adentro y modificar normativas de la carrera judicial. Invitamos por favor a todos los presentes a ponernos para acá para tomarnos la foto protocolar. O sea, nosotros mejor para allá, de allá para acá. Sí, nos ponemos de pie, sí, por favor. Los demás nos ponemos de pie y nos tratamos de juntar un poco más para adelante para poder salir todos.